Buenos días, mi nombre es Andrea Viviana Benavides Luna. Estudio en la Universidad del Quindío. El presente video se realizó para la asignatura Gestión Documental de fecha 20 de mayo del 2018 en la ciudad de Bogotá. Las series documentales son unidades documentales con características comunes que reflejan la actividad de un órgano productor, las cuales son el resultado de las funciones de una determinada área o sección. Para crear las series documentales se debe analizar el manual de funciones. Las series establecen trámites y procedimientos administrativos. Cada serie está asociada a un asunto en particular. Ejemplo de series documentales, actas, informes, historias laborales, comprobantes de egreso, etc. Las series documentales se dividen en dos clases, las simples y las compuestas. Series simples, como su nombre lo indica, se componen por tipos documentales simples. Comparten entre sí los mismos rasgos estructurales. Se colocan sistemáticamente uno a continuación del otro. Ejemplo de series documentales simples: actas, acuerdos, decretos, circulares, memorandos, etc. Tomando como ejemplo las actas, se ordenan de acuerdo a su numeración, una detrás de la otra, empezando por el número menor seguido del mayor, las cuales tienen fácil manejo, por decirlo así. En cuanto a las series documentales compuestas, están conformadas por tipos documentales diferentes entre sí, pero relacionados en razón de un trámite determinado. Ejemplo, historias laborales, contratos, historias clínicas, etc. Tomando como ejemplo las historias laborales, están constituidas por diferentes tipos documentales, tales como el contrato laboral, la cédula, certificados de estudio, afiliaciones, vacaciones, etc. Pero los une un objeto, los cuales corresponden a un determinado empleado. Un cuadro de clasificación documental es un instrumento archivístico el cual expresa el estado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación. Nos da a conocer la clasificación de los documentos. Clasificar es dividir por clases, teniendo en cuenta la sección, subsección, serie, subserie. Están elaborados según los niveles jerárquicos. Estos niveles son: primero, el fondo. El fondo es el conjunto de documentos pertenecientes a una misma entidad productora, ya sea pública, privada o semiprivada.
es decir, es el nombre o razón social de la empresa como tal. En segundo lugar, la sección es la primera división en que conforma un fondo documental, las cuales se organizan de acuerdo a la estructura orgánica o por la función de la institución. En otras palabras, son las áreas que conforman la empresa, ejemplo, gestión humana, contabilidad, gestión documental, etc. Serie es la división de una sección, corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una función o actividad administrativa. Seguido tenemos la subserie, que es un conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas por su forma, por su contenido y sus características específicas. Ejemplo, tenemos una serie documental que se llama contratos. De contratos tenemos varias subseries que son contratos de mantenimiento, contrato de arrendamiento. Según el tipo de contrato se despliegan las subseries, en este caso. Unidad documental. Elemento indivisible de una serie documental, las cuales hay de dos tipos. Simples, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compuestas, cuando está constituido por varios tipos documentales, formando un expediente. Tipo documental. Unidad documental simple, originada por una actividad administrativa. Es cada folio o unidad de una determinada serie. El cuadro de clasificación facilita la búsqueda, ya que es una clasificación única que incluye todos los documentos de una empresa, lo que evita duplicaciones y inconexiones al consultar y recuperar la información. También permite conocer el contexto en que se crea cada serie y su relación con otras series. Para elaborar un cuadro de clasificación documental se debe tener en cuenta organigrama de la empresa, manuales de funciones, documentos producidos y recibidos por cada sección o subsección de acuerdo a las funciones. Pasos para elaborar un cuadro de clasificación documental. Primero, determinar los productores de los documentos de manera jerárquica. Secciones y subsecciones. Segundo, codificación de los productores. Empezando por el primer nivel, se le puede asignar el número 1 o multiplicado por 100, que sería 100. En el segundo nivel se puede asignar el número 110, al siguiente 120, al siguiente 130 y así
sucesivamente. En el tercer nivel del 110 se le asignará 111, 112, 113, como se muestra en el ejemplo de la siguiente imagen. Tercer paso, identificación de los documentos, asignar series y subseries. Cuarto paso, codificación de las series y subseries. El código es una identificación numérica que se le asigna tanto a las unidades productoras, tales como secciones y subsecciones de los documentos, y a sus correspondientes series y subseries. El código para una serie documental es un número que consta inicialmente de 2 dígitos y al sumarlos a 100 consta de 3 dígitos. Para realizar este proceso se listarán las series documentales y se enumerarán. El código para una subserie corresponde a un número de 2 dígitos, los cuales se asignan teniendo en cuenta un consecutivo numérico ascendente, dependiendo del orden alfabético y conservando un rango de números entre código y código para posteriores actualizaciones. ¿En qué consiste la codificación? La codificación permite la identificación, ubicación, control y recuperación de los documentos. Asimismo, cuando se instaura un sistema informático, la codificación es clave para su acceso y resguardo por medio digital. Cada unidad administrativa debe elaborar su cuadro de clasificación documental basado en las series documentales que producen y previamente establecidas en el proceso de organización de los archivos de gestión. Una tabla de retención documental es un listado de series, subseries, tipos documentales a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. ¿Cuántos años se deben conservar cada serie en el archivo de gestión? ¿Cuántos años se debe conservar en el archivo central? ¿Y cuál va a ser su destino final? Para su elaboración se debe analizar cada serie teniendo en cuenta el contexto legal, constitucional e histórico. Igualmente, según el manual de funciones, se conformará las series, subseries y su respectiva codificación, como se había realizado previamente en el cuadro de clasificación documental. Cabe resaltar que en las tablas también se incluyen los tipos documentales. La disposición final de los documentos se debe señalar en las tablas de retención documental.
La disposición final, tal como conservación total, selección, microfilmación o digitalización y eliminación. Hay que hacer una valoración de cada serie documental teniendo en cuenta normatividad, nivel jerárquico, importancia del documento. Se determina el valor primario, legal, fiscal, administrativo, contable, técnico, y también se determina el valor secundario, valor histórico, científico y cultural. Finalmente, se debe describir en el procedimiento la disposición final que se hizo. Organización de historias clínicas. Organización conlleva a realizar tres actividades: clasificación, ordenación y descripción. Primero se clasifica, luego se ordena y finalmente se describe. Es fundamental el principio de procedencia, el cual determina que el documento debe estar situado en el fondo documental, sección o subsección del que procede. La clasificación del archivo clínico debe obedecer solo a la aplicación del ciclo vital de los documentos. Esto es una agrupación que contiene las historias clínicas activas y otra a las inactivas. Ordenación. Realizar la apertura del expediente del paciente. Ordenar los documentos aplicando el principio de orden original. Esto significa que el primer documento que aparece al abrir el legajo es el primero que se produjo, que debió ser el registro de admisión del paciente. Y el que aparece al final es el último que generó su atención. Identificar el legajo con el número de identificación del paciente y dentro con otros datos adicionales como nombre, entidad a la que está afiliado, fecha de apertura, entre otras. Ubicar en el archivador de acuerdo con el número de identificación del paciente. Registrar los datos de la nueva historia clínica en el índice. Descripción. La descripción se define como el proceso de análisis de los documentos. Permite su identificación, localización y recuperación para la gestión o la investigación. Comunica el documento con el usuario. La descripción comprende el análisis de los documentos y de sus caracteres internos, tales como entidad productora, función que lo generó, trámites, contenidos, fecha y lugar de producción, y externos, tales como
clases y tipos de documentos, formato, unidades, sistemas de ordenación, cantidad y forma, de manera que se facilite su localización y la descripción debe ser exacta. En el archivo clínico, el instrumento principal más apropiado es el inventario, el cual se utiliza para describir brevemente series documentales, haciendo referencia a las unidades de instalación donde están ubicados los documentos. Un instrumento auxiliar facilita la utilización del principal. En este caso, el índice es el más adecuado en el archivo clínico, por ser una opción de consulta económica y rápida. Este instrumento se hace después de elaborar el inventario y su función básica es remitir al usuario los datos. Los índices deben llevar nombre del paciente, identificación, fechas extremas, entre otros. Y su ordenación se realiza alfabética o numérica. Su búsqueda se facilita con el uso del computador. Para la organización de historias laborales, se debe tener en cuenta la circular 04 del 2003, la cual nos dice lo siguiente. Las historias laborales deben estar conformadas en carpetas individuales, una por cada empleado. Su ordenación se hará de acuerdo al orden original, así que el primer documento sea el que registra la fecha más antigua y el último el que refleje la más reciente. Si la historia laboral supera los 200 folios, se puede dividir en otras carpetas, cada una de 200 folios, pero se debe realizar la foliación de manera consecutiva, independientemente del número de carpetas que posea. Por ejemplo, carpeta 1 es del 1 al 200 folios, carpeta 2 del 201 al 400, etc. Dichos tipos documentales se registrarán en el formato de hoja de control, lo cual evita la pérdida o ingreso indebido de los documentos. Las oficinas responsables del manejo de historias laborales elaborarán el inventario único documental de los expedientes que están bajo tutela. Los espacios destinados al archivo de historias laborales deben ser de acceso restringido y con medidas de seguridad y condiciones medioambientales que garanticen la integridad y conservación física de los documentos. En resumen, deben tener como mínimo el contrato de trabajo, documento de identificación, hoja de vida, experiencias, acta de posesión, certificado de antecedentes, declaración de bienes y rentas, exámenes de ingreso,
afiliaciones, acto administrativo de retiro, los documentos mínimos que debe tener una historia laboral están escritos en la circular 04 del 2003. La historia clínica ocupacional contiene documentos privados y confidenciales donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, antecedentes, actos médicos, diagnósticos, tratamientos y rehabilitación relacionados con factores de riesgos en la vida laboral y profesional. La historia clínica ocupacional debe tener las siguientes características: información sobre los datos generales de la persona a evaluar, tales como nombre, edad, estado civil, antecedentes de enfermedades, trabajos anteriores y tiempo de exposición a factores de riesgo, etc. La historia clínica ocupacional permite garantizar un adecuado diagnóstico y tratamiento médico. Esta debería contener una evaluación completa de la condición de salud del trabajador, registrada cronológicamente, antecedentes familiares, actos médicos y todo lo que tiene que ver con condiciones de salud, de prevención y tratamiento. Legislación vigente en cuanto a historias laborales. Circular 04 del 2003 nos dice los documentos mínimos que debe tener una historia laboral: organización, instructivo para la hoja de control, código sustantivo del trabajo, artículo 264. Las empresas, al pago de jubilación, deben conservar en sus archivos los datos que permitan establecer la manera precisa el tiempo de servicio de sus trabajadores y los salarios devengados. Ley 594 del 2000, por la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones. Legislación vigente en cuanto a historias clínicas. Resolución número 1995 de 1999, por la cual se establecen normas para el manejo de historias clínicas. Artículo 7 de 1994, por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos. Norma Técnica Colombiana 4095,